convenio establece igualdad de trato para todos los trabajadores y trabajadoras domésticas, igual que los demás trabajadores y trabajadoras. El movimiento sindical y la trabajadora doméstica están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el ministro de Trabajo. Si no hay un contrato escrito, no hay una garantía de cumplimiento. El Ministerio de Trabajo, encabezado por Luis Miguel de Camps García, ha lanzado una resolución para el debate y la discusión que podría ser puesta en ejecución, porque es una decisión del ministro de Trabajo relacionada con el trabajo doméstico de República Dominicana. Esto es parte de un compromiso de la administración del presidente Luis Abinader, y el pasado 8 de marzo el presidente de la República dijo que el gobierno bajo su dirección cumpliría el compromiso de reivindicar el trabajo doméstico como un trabajo organizado y regulado por el Estado. Hemos invitado a Eulogia Familia. Eulogia es vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical, responsable de su área de política de género y al mismo tiempo es miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, que por cierto es la organización responsable de la resolución 189, en donde se establece la regularización del trabajo doméstico como una de las reivindicaciones del sector laboral a nivel internacional. Muchas gracias, Eulogia, por aceptar esta conversación. Para nosotros es importante. Hemos leído la resolución del ministro de Trabajo y nos parece una resolución interesante que engloba varios aspectos que pudieran ser contradictorios o que afectarían especialmente a gente de clase media, que son los que contratan individualmente el servicio doméstico como un trabajo para que los miembros de la familia puedan operar en compromisos laborales fuera de la casa. ¿Cuál es la definición con la que se opera a nivel de OIT y a nivel internacional sobre trabajo doméstico? ¿Qué es el trabajo doméstico? El convenio 189, que trata sobre trabajo decente para los y las trabajadoras domésticas, pero el trabajo doméstico en el mundo, no solo aquí, regularmente está para las mujeres entre un 90-97%, dependiendo del país. Y entonces se le enfoca mucho en el trabajo hacia las trabajadoras domésticas. El convenio establece igualdad de trato para todos los trabajadores y trabajadoras domésticas, igual que los demás trabajadores y trabajadoras. Y que el mismo debe ser aplicado de acuerdo con las tres partes: el tripartismo, empleadores, Ministerio de Trabajo y los trabajadores y trabajadoras. Aquí también está ratificado el convenio 144 de la OIT, que establece claramente que en lo que tiene que ver con la legislación y las normas internacionales del trabajo, el Ministerio de Trabajo tiene una función tripartita. Hay una función tripartita entre empleadores, gobierno y trabajadores, y todos sabemos que quien orienta el tripartismo es el Ministerio de Trabajo. Es decir, la participación del Estado como regulador de un acuerdo entre dos partes. Entre dos claro, partes. Eres regulador, es el regulador. Pero siempre tendrá que contarse. El acuerdo es entre la trabajadora doméstica o el trabajador doméstico y el empleador. Así es. Entonces, en este caso son las centrales sindicales las signatarias de los acuerdos de la OIT. Y desde luego los sindicatos de trabajadoras domésticas son afiliados de las centrales. Y hay 3 sindicatos en el país de las 3 centrales sindicales. Entonces los sindicatos le dan un seguimiento porque es una cuestión que afecta al sector doméstico desde la perspectiva de que es su interés. Ahora bien, el convenio establece que debe haber vacaciones, trato igualitario, jornada de trabajo que no debe exceder las 44 horas a la semana, que el convenio establece 8 horas diarias, que debe estar en la seguridad social y recibir la protección. Ahora bien, ese convenio fue llevado a como mandan
el ordenamiento jurisdiccional dominicano, fue llevado al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional falló a favor el 25 de febrero, creo que 2020 o 2019, algo así, falló reconociendo que no contraviene la Constitución de la República. La resolución... El convenio. El convenio. 189. Porque el convenio primero lleva un proceso. Primero el Tribunal Constitucional falla y le reconoce el ámbito de aplicación. A la Organización yo no estoy hablando del Trabajo. año pasado, el año pasado fue el 156, perdón, el 2020. El Tribunal Constitucional falló a favor del convenio. Eso fue como por el 2014, por ahí, o 2012. Bueno, entonces, después que el tribunal conoce la constitucionalidad del convenio, se manda al Congreso Nacional. Y el Congreso Nacional lo adopta. Lo aprueba. Lo aprueba, lo adopta como una ley. El Poder Ejecutivo lo promulga y se publica en la Gaceta Oficial, ya como si fuera una ley. Una ley nacional. El convenio 189. Es el 189. Ahí está el trabajo doméstico regulado. Ahí está reconocido de hecho ya por el Estado. Ya. Entonces después el gobierno tiene que mandarlo a ratificar, a inscribir la ratificación en Ginebra, en la dirección de la OIT. Y el director general de la OIT lo inscribe y un año después de la inscripción es que entra en vigencia en el país que lo ratifica. O sea, en el 2016, el 15 de mayo del 2016, ese convenio entró en vigencia porque un año antes el Estado, el gobierno, lo había mandado a ratificar. Y ya después que es ratificado y entra en vigencia, lo que hay es que reglamentar su aplicación. Ya. Lo que hay que reglamentar su aplicación. Es decir, que el ministro de Trabajo está haciendo lo correcto. Él está haciendo lo correcto, porque el ministro de Trabajo está respondiendo primero a un cumplimiento que se debió hacer en el 2016 cuando entró en vigencia, desde el 2016, y él está haciendo cumplimiento a todos esos 6 años de atraso que tiene, a que el programa del gobierno del presidente Luis Abinader lo tiene contemplado, y porque el mismo presidente ha dicho que él tenía ese compromiso el 8 de marzo, y que él tenía compromiso con la trabajadora doméstica y que la aplicación del convenio. Ahora, la aplicación del convenio es una discusión también que conlleva tripartita. Bueno, y el ministro de Trabajo lo ha expuesto, sus ideas las ha expuesto a la sociedad para que opinen. La decisión final será cuando se oficialice la resolución y todavía habría que ver cómo será. Ahora, el movimiento sindical y la trabajadora doméstica están de acuerdo con la propuesta que ha hecho el ministro de Trabajo, porque aunque sabemos que eso tiene implicaciones de un costo económico para determinados sectores, para todo, la inclusión en la seguridad social, también tenemos que saber que eso tiene un valor social. Y la misma clase media, que sabemos que son los sectores pensantes y más dinámicos de la sociedad, tiene que entender que un sector tan importante que representa el 5% de la mano de obra ocupada del país, no debe continuar trabajando, laborando en condiciones de esclavitud. Hay que regularlo. Y hay países con economía más pequeña que la nuestra que lo tienen regulado, Nicaragua, Paraguay, y otros países con economía grande como Brasil, Argentina, bueno, también Uruguay lo tiene regulado, en América Latina, Costa Rica lo tiene regulado. El trabajo doméstico. Y en Europa, una serie de países también ratificaron el convenio y lo tienen regulado. Eulogia, ¿están ustedes de acuerdo como movimiento sindical y como movimiento también que reúne a trabajadoras domésticas con que el acuerdo tiene que ser por escrito y notificado al Ministerio de Trabajo? Debe ser por escrito y notificado por una razón. Si lo dejamos suelto, las cosas continúan como están. ¿El acuerdo verbal no funciona en estos casos? Aunque la legislación, ¿qué es la tradición? El Código de Trabajo reconoce
que el trabajo no es solo el contrato de trabajo no es solo el que se suscribe, sino también el que se ejecuta, pero en este caso, en el caso de la trabajadora doméstica, hasta ahora, si lo dejamos así, sin que se registren, no va a tener impacto la resolución sobre esta, porque dejarán las cosas como están verbal. Porque, ¿qué es lo que pasa? Si se van a inscribir en la seguridad social, tienen que estar registradas. Y de hecho tiene que haber un contrato para registrarla en la seguridad social. Si le van a pagar vacaciones, también, porque no es que el código actual no establece vacaciones y regalía pacuar para la trabajadora doméstica, sí lo establece, pero pregúntese a cuántas se la pagan, a cuántas le están pagando. Si la mayoría de las que son afiliadas a nosotros lo que comentan es que cuando llega la Navidad de muchas empleadoras, no todas, pero muchas empleadoras lo que le dan es ropa del cambio que hacen de ropa en Navidad, zapatos, cosas así, y no le pagan, la regalía pascual. Y en otros casos, en las vacaciones nunca la pagan y siempre la trabajan corridamente. Y también está el asunto de maternidad. Cuando una trabajadora doméstica está embarazada y llega el periodo prenatal, la mandan a su casa sin nada, y cuando da luz ya ni siquiera la quieren porque tiene una responsabilidad de un niño, una niña. Entonces, estamos tratando de hacer más humano, de regularizar ese trabajo y hacerlo más humano. Ahora, ¿cuál es el salario cotizable de la seguridad social? Bueno, aquí quería yo, perdón, hacer una pregunta. La resolución establece que debe haber un salario mínimo para el trabajo doméstico. Claro. Pero dice, y es la impresión que tengo que queda de la lectura, que el Comité Nacional de Salario va a establecer cuál es el salario mínimo, pero no lo dice. Así es, porque... Entonces, ¿cómo se puede interpretar esa parte? No, bien, es correcto, porque la cuestión de salario la tiene que regir el Comité Nacional de Salario. Y como es una tarifa salarial mínima de un grupo de trabajadores, entonces el comité es el que define eso. Ahora, ¿cuál va a ser el salario? Ahí se definirá en el comité cuál es el salario mínimo que deberá disfrutar una trabajadora doméstica, porque hay diferentes categorías de trabajo en el trabajo doméstico. Hay varios salarios mínimos establecidos por categoría. Habría que ver cuáles son las categorías que se van a hacer la distribución al momento de la discusión, pero eso es correcto, que se esté pensando en el Comité Nacional de Salario, porque aquí hay ya una cantidad de salarios que se hacen por sectores, y ellas son un sector también. Bueno, la otra preocupación es, ¿podría representar el salario mínimo, el convenio por escrito de trabajo, una disminución de la demanda de trabajadoras domésticas en los hogares de República Dominicana? Yo no creo que deba ser así, porque mire, es que si no hay un contrato escrito, no hay una garantía de cumplimiento, porque hasta ahora lo que ha ocurrido es que no haya contrato de trabajo. Y por eso este desorden en la vida laboral de la trabajadora doméstica. Entonces tratar de que haya un contrato es lo correcto, porque deberá estar registrado en el Ministerio de Trabajo. Y como le digo, ¿cómo la ingresamos a la Seguridad Social si no está registrada en su trabajo en el Ministerio de Trabajo, de que ella está laborando? Y cualquier otra compensación que pueda surgir. Mire, en la pandemia, la trabajadora doméstica la mandaron a todas para su casa. Casi a todas la mandaron para su casa por la cuestión del confinamiento. Ahora pregúntese cuántas de ellas recibieron el apoyo gubernamental de los programas de subsidio. ¿Por qué? Porque ellas no estaban registradas en la Seguridad Social. Entonces, algunas lo recibieron porque se hizo diligencia, pero no fueron muchas las que recibieron los programas de asistencia mientras estuvieron en esa situación de confinamiento. Entonces hay que identificar a la trabajadora doméstica. El asunto es que si no se hace el contrato, no habrá identificación de trabajadora doméstica. En este país pasa mucho. Usted sabe que yo vivo en la ciudad y tengo una situación más cómoda. Traigo una sobrinita del campo y la pongo a trabajar en la casa, y entonces esa sobrinita pasa a ser una trabajadora doméstica sin ninguna
sin ninguna identificación de lo que está haciendo en la casa, nadie sabe que es una trabajadora y no se le paga tampoco. Entonces todo esto tenemos que arreglarlo. Otra cosa es, el trabajo doméstico en el país es un elemento que primero hay mucha discriminación, hay mucha violencia, hay trabajo infantil y trabajo forzoso. 4 elementos que el gobierno mismo ha estado enfocado en erradicar del país en el trabajo, porque pueden tener impacto en términos de lo que son consecuencias, en términos de lo que son compromisos internacionales de erradicar esos males de la sociedad. Hoy en día el mundo, estamos globalizados, el mundo está encima de qué hacen en materia de derechos humanos, y entre ellos los laborales que están haciendo los estados. Entonces, un estado como la República Dominicana no se puede dar el lujo de seguir así. Yo vi que el gobierno en alguna ocasión, como el 27 de febrero, no este año, sino el año pasado, decía que iba a reforzar el Ministerio de Trabajo en términos de la erradicación del trabajo infantil. ¿Por qué? Porque el trabajo infantil es un problema muy serio en todas partes del mundo y están tratando de erradicarlo. El trabajo doméstico tiene un componente de eso y no podemos seguir con esa situación. Igual que la situación de discriminación y violencia laboral, hay que erradicarlo. Desde el Ministerio de la Mujer vemos que se hacen esfuerzos para erradicar la discriminación y la violencia. E igualmente la cuestión de trabajo forzoso, que no podemos decir que en República Dominicana esa situación se esté dando dentro de lo que es el trabajo, exceptuando que en el trabajo doméstico, por esa tradición que ha habido de que el trabajo doméstico es una cuestión de responsabilidad de las mujeres y que hay que hacerlo a cualquier hora, pues se exceden en las horas de trabajo y hay que controlar eso también. A ver, ¿qué respuesta podemos dar, Eulogia, a la afirmación de que si determinadas mujeres del sector de clase media no tienen el apoyo doméstico, no tienen posibilidad de cumplir con un horario de trabajo? Y eso es un ingreso menor para la familia, en donde las dos partes de la pareja trabajan e ingresan algo a la familia y con eso pueden pagar como pueden el trabajo doméstico. Sí, hay sectores de clase media y hasta trabajadoras que tienen trabajadora doméstica, sí, por una cuestión de que no hay un abarcamiento en la política de cuidado para todas las necesidades de las mujeres que trabajan. Por eso se hace necesario la intervención del gobierno en el marco de promover una política de cuidado desde el Estado que le dé protecciones a las mujeres que trabajan, o las familias que trabajan, porque los cuidados no solo son para las mujeres. Si el hombre trabaja y tiene que también emplear un trabajador o trabajadora doméstica para cuidar a sus hijos, necesita política de cuidado. O sea, hay que fortalecer la política de cuidado para la atención a esos sectores que necesitan una trabajadora doméstica para el cuidado de sus hijos o de su familia mientras laboran. Aquí todavía eso es deficiente. Las estancias infantiles están ahí en educación y seguridad social, pero todavía no son suficientes. Y yo creo que estaba viendo que Gloria Reyes, desde Supérate, y también en estos días vi algo de la ministra de la Mujer, están como ensamblando política en términos de fortalecer la capacidad de las mujeres para los cuidados y de emplearla para política de cuidado. Eso es un programa muy importante, muy bueno, porque hoy en día el mundo también se está fijando en lo que es la economía de los cuidados y su importancia que tiene en la vida de los hogares y la gente. Pero el que hayan necesidades reales de sectores de la sociedad en términos de tener una trabajadora doméstica no implica que hay que explotar a otro sector. Bueno, vamos a hablar de eso. Derecho a otro vamos a hablar sector. Con otros detalles sobre esto, porque la parte, digamos, más afectada por la resolución estaría siendo el sector femenino
que a su vez trabaja en otros lugares, tiene trabajos más formales que el trabajo doméstico. Y veamos qué salidas puede haber que pudiera representar una aprobación y un avance de República Dominicana en reconocimiento del trabajo doméstico. Hacemos una pausa en este diálogo con Eulogia Familia, vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo. Eulogia, el trabajo doméstico es un trabajo fundamentalmente femenino. Tú me decías que era un 93%. Antes era un poco más, pero normalmente los hombres que están en trabajo doméstico son una especie de utility que apoyan a determinados hogares en tareas que requieren una actividad física superior al de las mujeres. Ahora, ¿qué relación hay entre el trabajo doméstico y la presencia de mujeres haitianas que han ido sustituyendo a las mujeres dominicanas en la República Dominicana en los últimos tiempos? ¿Qué investigación hay? ¿Qué datos nuevos hay sobre esto? Y si las mujeres haitianas representan una debilidad para el movimiento organizado de las mujeres del trabajo doméstico. Pues mire, las trabajadoras domésticas haitianas en el universo son apenas como un 17, no pasan de un 20% la mano de obra haitiana. Aquí el trabajo doméstico está en mayoría en manos de dominicanas. Ahora bien, yo quisiera que alguien estudiara muy bien a fondo cómo se maneja el trabajo doméstico en este país, cómo sube, cómo baja, cómo la inmigración interviene en un lugar y cómo cae. Mire, cuando se formaron las zonas francas textileras en el país, que todavía no eran especializadas como ahora, porque no es la situación de ahora, quienes se fueron a trabajar a la zona franca textilera fueron las trabajadoras domésticas. Estoy hablando de los años 80, por ahí, cuando comenzó el pool. Sí. Recuérdese que había sí informaciones muy incorrectas de las mujeres de zona franca, como los mismos prejuicios que había contra las trabajadoras domésticas, porque como ellas tenían habilidades, estaban acostumbradas a ser sumisas, qué sé yo qué, y también se abusó mucho en ese momento, sobre todo algunas empresas internacionales, de los derechos de las trabajadoras de zona franca, porque la trataban como trabajadora doméstica. En ese tiempo, las trabajadoras domésticas no aparecían. No había trabajadoras. A las dominicanas no aparecían. Entonces, intervino la mano de obra haitiana. Las migrantes comenzaron a ocupar el mercado de ese trabajo. Después que el trabajo doméstico se fue mejorando los salarios y comenzó un poco la independencia de esta trabajadora, porque es otra cosa, con un 80% trabaja diario, visitando los hogares diarios, no es detrás de la puerta, ya como un 20% que trabaja detrás de la puerta. Es decir, que asiste al trabajo diariamente y retorna a su casa. Diario. Entonces, en medida que ese trabajo vino adquiriendo más valor, porque al escasearse la trabajadora doméstica, le comenzaron a pagar mejor y a dejarle más en libertad. Entonces las trabajadoras domésticas volvieron a crecer un poco en la República Dominicana. En la crisis del 2008 de zona franca, de la crisis económica que afectó la zona franca y el empleo fundamentalmente, mire, el trabajo doméstico se puso así, habían unas 360,000 trabajadoras. ¿Por qué? Porque las trabajadoras de zona franca que perdieron sus empleos volvieron al trabajo doméstico. Pero a hacer chiripeo. O sea, ya no eran trabajadoras propiamente que iban a cocinar y a fregar, sino lavado, planchado o cuidado de niños y cosas así, para poder mantener sus condiciones salariales, de mantener la familia, y algunas que son estudiantes. Porque es otra cosa, las trabajadoras domésticas de hoy en día muchas son estudiantes, y universitarias o que están en la escuela, en bachillerato. Entonces resulta que en ese momento volvió a subir el coste de zona franca.
de trabajadora doméstica. En la medida que se fueron recuperando la zona franca, fueron demandando de entonces el nuevo esa trabajo mano de bajó obra. un poco más. Hoy Ya. se habla en las encuestas que están en unas 260.000 trabajadoras y trabajadores, otros dicen que 239.000, pero al final de cuentas, quiere decir que estas trabajadoras y trabajadores se mueven también como una oferta laboral en el país. Esa oferta laboral hay que buscarle un destino, hay que ponerle un control. Entonces, los sectores que emplean trabajadoras y trabajadoras domésticas, especialmente las mujeres, tienen que entender que ellas tienen derecho, que tienen que vivir, que tienen familia. Cuando se retiran del trabajo no tienen una pensión. Usted la ve que llegan a envejecientes en ese trabajo y nunca tienen una pensión. Además, reproducen los roles de pobreza que existe en su vida en vista de que no tienen chance de darle una educación adecuada a sus hijos y una atención. Salen en la mañana, yo digo que salen en la mañana porque ahora la mayoría trabajan independientes y así fue que lo organizamos. De cuando se bajaban del autobús al trabajo a las 6 de la mañana, así fue que la captamos para organizarla en sindicato. Entonces, cuando salen de su casa, ellas dejan sus hijos, señores, en manos de una vecina, de una comadre, de una prima, y se desconectan todo el día para cuidar los hijos y darle buena vida a esa familia donde trabaja. Y cuando regresa va a enfrentar una serie de problemas que inclusive a veces sus hijos quizás ni siquiera han comido en el día. Tenemos que ser más humanos, tenemos que atender su realidad. Bueno, Pero, la adecuación. Ya, ¿qué ¿Cómo? incluye, a ver, Eulogia, qué incluye tradicionalmente, por lo que tú conoces, el trabajo doméstico? ¿Qué incluye? ¿Qué incluye? Es decir, ¿para qué? ¿Qué es lo que hace el trabajo doméstico? Oh. ¿Hace la limpieza? ¿Hace la cocina? Lavado. ¿Hace el lavado y el planchado? Lavado, planchado, cocina, friega, barre. ¿Atiende a los enfermos? Algunos lo lleva a la escuela, cuida a los enfermos en la casa. Eso no son todo funciones. eso, perdón, todo eso, Eulogia. Estoy hablando de situaciones. Sí. Y esas no son funciones de una En hogares trabajadora distintos. doméstica de cuidado. Si una persona está enferma en la casa, un niño, eso es una función de un profesional de la salud, de una profesional de salud, no de la trabajadora doméstica. Te voy a Pero decir le que ponen esa tarea. que como parte de las tareas también tienen que ir a buscar a los muchachos a los niños a la escuela, buscarlos y llevarlos. Y llevarlos y buscarlos Así también. Es, y yo vi en un anuncio de empleo que hasta querían una trabajadora doméstica que fuera amigable con los animales. O sea que tenía que tener experiencia de veterinaria también. Entonces, es que son muchas, es que le dejan, y no solo eso, son cuidadoras del hogar también. Porque cuando usted se va, usted le deja la casa a la trabajadora doméstica. La seguridad. Y le hacen de guardián de la casa. Sí. Son muchos aportes que hace la trabajadora doméstica a un hogar. Ya. Pero hay otro tema que con motivo de la creciente demanda de personal como parte del trabajo doméstico, se han creado agencias que son busca personas y que la colocan dependiendo de las cualidades que demandan los contratantes. Esas agencias no tienen muchas diferencias entre dominicanas y haitianas. Ellos buscan y cobran por el servicio que ofrecen, pero ¿qué calificación tendrían en esta resolución las agencias? Bueno, en esa resolución tienen que ser los empleadores. Ellos son empleadores. ¿Ellos son empleadores? Claro, ellos son los empleadores de esa trabajadora. Cuando ellos colocan, no, porque ellos se desentienden, desde que colocan a una persona en el hogar, se desentienden, cobran. Lo que pasa es que ellos tienen, si ellos le hacen el contrato como intermediario, porque cuando es con agencia, las agencias hacen contrato con la persona a la que le ofrecen el servicio o no. Entonces, eso es para que tú veas cómo es que trata esto. Pero resulta que si la agencia es la que está captando a la persona, el contrato de trabajo, la agencia tiene que asegurar el contrato de trabajo. Entonces la agencia es la responsable de la contratación de esa persona. ¿Y están reguladas esas agencias? Pero eso ellos no, es casi igual. Yo quisiera encontrar una trabajadora que esté empleada por una agencia que me diga que no, que la cosa para ella es diferente. Eso fuera bueno, encontrar la información de los contratos que tienen registrados en el Ministerio de Trabajo
que lo han logrado a través de agencias. Eso también es como una parte de un oportunismo del mercado. Es un mercado en el que todo el mundo lo ignora, no lo ven, y así también actúan muchas entidades que captan a la trabajadora, se la ofertan a la empleadora, pero la empleadora es con las agencias que tiene el entendimiento, y cuando la trabajadora le reclama, le dice: yo no tengo que ver contigo, reclamarle a la agencia, ¿no? Entonces, eso también son de las situaciones que se están viviendo. Ya. ¿Habría alguna posibilidad de que las representantes de las trabajadoras domésticas como organizaciones participen en el diálogo? No, en el diálogo tiene que ser con ella también. Nosotras la acompañamos y le damos ideas, igual si la necesitan, las centrales le dan seguimiento, pero nosotras no hacemos acuerdos ni tampoco hacemos sugerencias al margen de ellas son las que llevan su discusión. Y cuando, bueno, va a haber... Dice que las 3 centrales sindicales tienen cada uno un componente de trabajo doméstico. Sí, tienen un sindicato, cada central hay un sindicato, la CAS tiene ¿Y uno. coinciden las reivindicaciones de los 3 grupos en cada una de las centrales? Coinciden porque los 3 grupos de trabajadoras domésticas están en una coordinadora de las 3 centrales sindicales para trabajo doméstico y hacen actividades conjuntas y hacen propuestas conjuntas, y en este caso están discutiendo conjuntamente. Son afiliadas a una federación internacional también. Ya. Pero ahí están entre 239.000 y 260.000 sí. mujeres, digamos, dominicanas. ¿Hay organizadas trabajadoras domésticas haitianas como parte de ese grupo? Me dijiste que el 20% de las trabajadoras domésticas más o menos son haitianas. Son haitianas. Sí. Entonces, ¿hay haitianas organizadas como parte de estas organizaciones? Sí, hay haitianas organizadas en los sindicatos, pero no son tantas, pero sí algunas que participan, inclusive algunas han llegado a tener niveles de liderazgo entre sus grupos, cosas, pero hay también, no está limitado a la sindicalización solo a las trabajadoras domésticas dominicanas, pero como tú entenderás, las haitianas, como en todas partes, los migrantes, se quedan un poco más rezagadas, no hacen comparecencia pública porque regularmente tienen la preocupación de que bueno, que como son migrantes puedan tener algunos niveles de Pero las dominicanas que son domésticas en Italia y en España, sí, tienen un trabajo regulado, cobran por hora. Pero tienen también un trabajo regulado, pero están bien documentadas. Tú sabes que aquí la migración no está del todo muy documentada y eso también le pone una limitación, pero sí, no con nosotros, Nosotros le damos y la afiliamos y la organizamos, no nos importa que tengan documentos o no. Lo que sí, a la hora de reclamos, pues ellas se involucran menos, porque aquí la migración, fundamentalmente la que hace el trabajo doméstico, es una migración que no tiene los documentos, pero sí están trabajando. Ya. Y la legislación laboral dominicana no excluye a los migrantes de sus derechos laborales, independientemente de su condición de que sean migrantes, que tengan documentos o no, tienen derecho. Yeah. Entonces nosotros nos amparamos en esto. Bueno, la preocupación es que los sectores de clase media y sobre todo de clase media baja tienen el riesgo de que esto complique su vida cotidiana, porque no van a poder tener acceso al trabajo doméstico si lo regulan, si media un contrato, si hay un salario mínimo que se impone, si hay vacaciones de por medio, si hay un horario en donde se limita también el tiempo a 8 horas y si están otros elementos de derecho. Sí. ¿Qué se puede responder a esa clase media? Yo no soy la media baja que tiene la dificultad y que está viendo que se le mueve uno de los cimientos importantes, que es la tranquilidad en el hogar. No, pero nadie quiere llevar la intranquilidad al hogar, desde luego. No, lo que pasa es que hay que buscar la fórmula, porque siempre le están pagando un salario. Hay una que pagan más y otra que pagan menos y se está pagando salario. Lo que pasa es que a la hora de definir el salario,
lógicamente se tomará en consideración una serie de elementos que prevalecen en el ámbito económico del ingreso de las personas que emplean trabajadora doméstica, y también se tomará en cuenta la necesidad de la trabajadora. Pienso que también el gobierno intervendrá en materia de políticas públicas que también podrá ajustar. Ahora, hay trabajadoras domésticas que son por necesidad, que se hace en un hogar. Hay otras trabajadoras domésticas que porque quizá la empleadora no quiere hacer las labores del hogar. La Constitución de la República dice también que el trabajo del hogar tiene un valor y que el mismo reporta beneficios. Yo creo que en esta oportunidad el gobierno también tomará en consideración esa parte para transferir a las mujeres que no son asalariadas, porque el enfoque de la Constitución es para el trabajo no remunerado, que también tomar en consideración esas cosas. Pienso que el ministro, cuando lanzó la resolución, lo que buscaba reacción, recomendación, pero aparecerán. Ahora, República Dominicana no puede ahora decir con alarme que el trabajo doméstico es un problema solo para el presupuesto de la familia, porque ¿cómo justificamos nosotros que en Nicaragua, que tiene una economía más pequeña que la nuestra, el trabajo doméstico tenga un salario y tenga seguridad social? ¿Cómo decimos que en Paraguay también tienen salario y seguridad social? Bueno, y nadie se ha hundido, las clases sociales no se han hundido por eso. En Uruguay la trabajadora doméstica están full al 100% en la seguridad social y con salario. Y otra cosa, el trabajo que se hace en Uruguay doméstico, en Argentina, en Chile, en Brasil, son también dominicanas muchísimas las que se están beneficiando, igual que el que se hace en Europa, en Italia, en España, son nuestras mujeres las que están en las labores domésticas. Y yo decía, cuando se anunciaba mucho que la fortaleza del peso dominicano frente al dólar, porque en medio de la pandemia las remesas aumentaron y entraron tantos dólares al país, se preguntaron aquí, ¿cuántas de nuestras trabajadoras domésticas enviaron dólares para este país? Para República Dominicana. Para República Dominicana, de todos esos países. Entonces, vamos a ser solidarias con las que están aquí, que tienen realidades y necesidades. Creo que una buena recompensa es que los que pagan la doméstica fuera de aquí, también las de aquí se beneficien en igualdad de condiciones. Una vez cuando el convenio, en el 2012, cuando se estaba en la discusión del convenio 189 a nivel mundial y su aplicación, nosotros nos reunimos con los ministros de Trabajo y Seguridad Social de la Unión Europea en Ginebra, y recuerdo muy bien que ellos dijeron, nosotros tenemos que hacer que las trabajadoras domésticas estén reguladas. Una, por la seguridad que es necesario. Dos, la seguridad social es importante proteger, que tenga una población protegida. Tres, no queremos gente que tenga en condiciones de explotación ni trabajo forzoso y discriminado en nuestros países. Y entonces yo, lógicamente, que era la voz de Latinoamérica en ese momento, los felicité y me alegré mucho porque entendía que ellos estaban actuando a favor de las mujeres de nosotros, porque esas son las que son trabajadoras domésticas por ahí. Eulogia, estaba reflexionando a propósito de esto que tú estás contando, que la economía informal de República Dominicana supera a la economía formal. Así es. Es superior, cerca de un 57, 58% de la economía dominicana es informal. Así es. Dentro de la economía informal está el trabajo doméstico. No sabemos qué por ciento del Producto Interno Bruto representa, pero de todos modos, como hay tanto de economía informal, el tema doméstico es parte de esa economía informal. El trabajo doméstico es informalizado, no es informal. El trabajo doméstico está informalizado porque precisamente esa es la situación. Otra cuestión es esa, la transición de la informalidad a la formalidad. Está informalizado porque debe ser un trabajo remunerado, pero está en lo informal, en la forma en que está.
y hay que regularlo, hay que tener un control de ese trabajo, de cómo están las trabajadoras domésticas. Las trabajadoras domésticas tienen que tener una pensión, no podemos pensar en que siempre estas trabajadoras estén cuando se retiran sin el derecho de disfrutar de una pensión de su vida cuando se van a sus hogares. Y lo otro es que el trabajo doméstico, señores, es un trabajo tan importante porque no lo veamos solo por lo que hay que pagar, es la importancia que tiene en la vida de la gente, de la familia. Es ahí que depende la vida de todo el mundo, la comida, la seguridad. Y otra cosa que tiene el trabajo doméstico es que las trabajadoras laboran sin ninguna protección casi de seguridad e higiene en sus labores. La salud y la seguridad de la trabajadora doméstica terminan afectadas con los detergentes, con una serie de cosas que manejan en el hogar y que no hay ningún cuidado para ellas. No hay protección. No hay protección. Una trabajadora doméstica se enferma y ella tiene que buscar y sus si medios. Sufre un accidente, ¿a dónde va? Porque también sufren accidentes laborales en la casa donde trabajan y que si no están registradas ni siquiera en riesgos laborales ni nada de eso. Entonces, vamos a ser justos. Nosotros hemos superado muchas etapas, muchas dificultades en la vida y tenemos ya un país que camina, que se desarrolla y que todos conocemos derechos, pero no podemos continuar caminando desconociendo los derechos de otros. Tenemos que también dar la mano y reconocer los derechos, contribuir con el país y ese sector tan importante. ¿Cuántas mujeres en esta vida han hecho profesionales como trabajadoras domésticas? Han contribuido con que haya gente que sean profesionales, que sean empresarios. Bueno, nosotros tenemos los casos de trabajadoras domésticas dominicanas en Italia, en Estados Unidos, en España, que son profesionales graduadas, salidas de universidades dominicanas. Claro, claro, es que hay que... Es una realidad a la que debemos hacer frente. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Eulogia Familia, vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. Volvemos en un momento. Eulogia, tu condición de vicepresidenta de la Confederación Nacional de la Unidad Sindical y de responsable del componente de equidad de género o de políticas de género, nos obliga a conversar brevemente contigo también sobre la situación del movimiento sindical en el país y quién está dentro del movimiento sindical, qué están haciendo las mujeres, cuál es su presencia, cómo está la equidad de género en el movimiento sindical. ¿Hay cambios? ¿Hay alguna perspectiva que implique una ponderación mejor del movimiento sindical, de la labor de las mujeres? Bueno, la cuestión de género en las centrales sindicales se está tratando porque las tres centrales tienen una articulación que se llama Comité Intersindical de la Mujer Trabajadora, CINTRA, y en esa articulación participamos promoviendo políticas públicas, impulsándolas también. Recientemente el Tribunal Constitucional, que fue por donde comencé mal ahorita, adoptó el convenio 156. Claro, declaró que era constitucional, que no era inconstitucional este convenio. Entonces, el Congreso lo adoptó en octubre del año pasado. Luego el presidente de la República lo promulgó el diciembre del año pasado. Ese convenio, falta su ratificación en la OIT, pero es un convenio muy importante porque tiene que ver con los cuidados, la corresponsabilidad de los cuidados entre hombres y mujeres que trabajen y las familias que trabajan. Es un convenio que de aplicarse la seguridad social tiene que asumir fundamentalmente su costo, porque tiene que ver con la licencia de paternidad, maternidad y los permisos,
y la atención en los cuidados en los periodos de cuidado de alguien de la familia. O sea, no es un convenio solo para el hombre y la mujer, todo el que trabaja, que es adulto, puede tener permiso para la atención de su familia. Y entonces, estábamos hablando de los cuidados precisamente por eso, porque los cuidados hoy en día son una de las principales necesidades que tienen los trabajadores y las trabajadoras remunerados, principalmente porque las mujeres cuando están en licencia de maternidad, como que tienen dificultades en las empresas y muchas empresas creen que la maternidad es una carga o que es un problema en lugar de tenerla como un valor social. ¿Qué es lo que se busca? Que también los hombres tengan permiso igual para las atenciones de la familia y que la parte que tiene que ver con la baja en el trabajo por maternidad sea también por paternidad. Eso buscamos aumentar la licencia de paternidad de los hombres, que hasta ahora en el Código de Trabajo está por 2 días, entonces estamos buscando que sea elevada, y también la licencia de maternidad, e inclusive que en caso de adopción se considere la licencia de maternidad y paternidad, no solo cuando la mujer está embarazada y tiene su cría. Ahora bien, nosotras en el ámbito sindical tenemos Pero espacio. sobre eso, perdón, Eulogia, lo que hemos visto es que a nivel internacional ha crecido el derecho de los trabajadores cuando ocurren partos, nacimientos, cuando ocurren fallecimientos o enfermedades de parientes y personas cercanas. Por ejemplo, el número de días para los casos de padres trabajadores que les nace un hijo ha subido en muchos países. Y ese es un reconocimiento que incluso ha comenzado a hacerse individualmente por empresas en República Dominicana. Aquí son 2 días, pero normalmente se ha establecido 5 días o una semana para cuando, en algunas empresas solo, un padre, bueno, pues tiene un hijo, o muere una madre, o muere algún familiar cercano, pues se le reconoce como un derecho al descanso y a participar de todos los actos, porque eso al mismo tiempo contribuye con la productividad y la mejoría en el trabajo. Así es, aquí hay empresas que ya tienen hasta 10 días de licencia de paternidad, por encima de lo que dice la ley. Lo que pasa es que nosotras necesitamos también que los hombres sean un poco reeducados qué hacer con la licencia de paternidad. Cuando se promulgó un decreto sobre la licencia de paternidad de 7 días para el sector público, las compañeras un poco se alarmaron y decían que iban a hacer con los hombres 7 días en la casa, dándole tormento en la maternidad. Pero no son todos, ya muchos hombres están aprendiendo a cuidar a los hijos y a acompañar. Entonces nos decían, ay, pero no es que estamos en contra, pero estos hombres lo que van a beber cerveza porque le nació un hijo, a jugar dominó y a celebrar, y después tenemos que atenderlo a ellos también. Pero desde luego, no. Lo que nosotros iniciamos una campaña, sí. Hablamos con la UPS y la Comisión Nacional de Lactancia Materna y nos ayudaron a ensamblar una campaña llamando a los hombres a acompañar en licencia de paternidad a la madre, cómo cuidar al bebé. Es una promoción de lo que se conoce como la nueva masculinidad. Claro, porque nosotros estamos de acuerdo con que tengan la licencia, pero lo que queremos es que los hombres tengan conciencia de que hay que contribuir. Pero la licencia es para que acompañen a la madre en el cuidado del hijo o de la hija, en la atención maternal y paternal que requiere y necesita el bebé o la bebé que nace. Claro, que es lo así, disfruten juntas. En acompañar a una mujer que acaba de parir, que necesita apoyo, asistencia, acompañamiento, estímulo emocional. No que ella le tenga que hacer una sopa a él porque él tiene resaca, porque entonces tiene que cuidarlo al bebé y a él. Eso es lo que queremos que nuestros compañeros entiendan, y queremos la licencia de paternidad. Pero tienen que un poco asumir responsabilidades de cuidado junto a la madre. Es decir, que quien adopte la política de aumentar los días para cuando la paternidad, por ejemplo, se ejerce,
tienen que acompañar eso con información y orientación Claro. sobre esa nueva masculinidad solidaria. Así es. Bueno, sí, estamos en la reforma al código y la seguridad social, porque las dos están relacionadas en este caso. Y pensamos que en esa reforma se toma en consideración entidades como la DIDA, la CITARIL, tienen que hacer campaña a favor de entre los trabajadores y las trabajadoras de que los hombres tengan que asumir esa responsabilidad como padre, pero no para celebrar solo, bueno, que celebre junto con la madre. Pero bueno, una información, yo creo que es cada vez mayor, por lo que he leído y por lo que conozco, el número de hombres Sí. que se integra Sí. a las labores de parto Sí. con sus compañeras, Sí. cada vez mayor la conciencia masculina sobre el ejercicio de la maternidad y la paternidad. La cosa va creciendo, donde es más difícil son los niveles de educación baja, pero Ya. la clase media y la educación más o menos de algunos niveles está asumiendo esas responsabilidades. Igual que la presencia de los padres, de los gestantes, de los hombres, cuando se produce el parto también, Sí. que es un proceso de educación Así importante es. de lo difícil que es parir Sí, para una sí, mujer, sí, ¿verdad? así es, así es. Que los hombres se supone que al ver esto tienen un poco más de conciencia y adquieren más conocimiento Claro, sobre y esta labor. además de la conciencia y conocimiento, el nivel afectivo que surge entre el padre, la madre y el niño, la niña que nace, Así es. es muy importante para el desarrollo de la niñez, de esa familia y su crecimiento. Es muchas cosas que hay que resolver todavía, y nosotras como movimiento de mujeres en las centrales estamos impulsando todas estas cuestiones, estamos también luchando por posicionar a las mujeres que tengan una mejor licencia, que tengan mejor situación en el trabajo, que la erradicación de la discriminación, el acoso sexual, el acoso laboral, la violencia. Tenemos el convenio 190 que todavía no ha sido tocado, pero ese convenio es muy importante porque trata sobre la violencia laboral y todas esas manifestaciones que se dan contra las mujeres muchas veces en el trabajo, y todas son políticas que estamos impulsando, y desde luego vamos caminando, y hay constantes afiliaciones de mujeres a las centrales sindicales también, porque estamos impulsando que la negociación colectiva con perspectiva de género, o sea que en los pactos colectivos se lleven lo que son reivindicaciones propias de las mujeres, que no solo sea la protección a la maternidad, porque ya eso lo tenemos en la ley, podemos mejorarlo, pero que se lleven otro Pero en tipo de general yo creo que está en el reivindicaciones. tema que abarca muchísimo más los derechos sexuales y los derechos Los derechos sexuales y reproductivos. reproductivos, Son que fundamentales. también ha sido parte por lo menos de la CENU, su involucramiento en el grupo por las tres causales, que hemos estado ahí, que nosotros consideramos que es de justicia, que se adopte la cuestión de las tres causales en el Congreso, porque también las trabajadoras tenemos necesidad de que cuando estas mujeres, estas compañeras sufren alguna agresión o violencia y que quedan embarazadas, también confrontan los problemas que confrontan todas las mujeres en la sociedad que sufren violencia y violaciones. Y porque tenemos sectores como el de la salud, afiliados, que los sectores de la salud dicen, bueno, pero si nos van a atar la mano, nosotros no podemos ejercer tampoco, si no atan la mano de que es penalizado el aborto cuando tenemos los problemas, y ellos también están reclamando que se adopten las tres causales. Qué bueno, me alegra escuchar eso porque es una de las reivindicaciones importantes del movimiento de mujeres Sí. y de la sociedad civil en general de República Dominicana, Sí. con la excepción de las iglesias y de grupos radicalizados de derecha que no quieren que ese derecho Así de las es, mujeres así se es. reconozca. Eulogia, finalmente, para resumir, me gustaría conocer ustedes como movimiento sindical y como movimiento de mujeres, ¿apoyan la resolución del Ministerio de Trabajo sobre la regularización del trabajo doméstico? Sí, nosotros le estamos apoyando. Ese ha sido en reunión con los sindicatos y están de acuerdo con la resolución y la apoyamos y quisiéramos una mejor comprensión de la gente. Mire,
Algo que es muy importante, porque yo no sé por qué la sociedad civil se alarma, o no la sociedad civil, digamos, algunos sectores de mujeres se alarman. Aquí hay un escenario muy importante que no se había dado, que debíamos aprovecharlo bien y discutir y debatirlo. Es el escenario de la apertura del diálogo social. Aquí hay un diálogo abierto. Desde que el presidente Abinader llegó, desde antes, pero como Estado comenzó a impulsar el diálogo y la consulta entre sectores. Eso se hace en torno al Consejo. En todos los sectores, CES. el tripartismo, el movimiento sindical participa en el tripartismo porque hay un diálogo abierto en el tripartismo. Así es, sí. Y cuando hablamos ya del Consejo Económico y Social y de otros sectores, hay un diálogo abierto donde no solo está el planteamiento de la reforma, sino cualquier situación que se da en el marco de la sociedad. Y eso es muy bueno cuando la sociedad puede opinar, cuando los sectores afectados pueden opinar. Entonces yo lo que creo es que los sectores que tienen algunas observaciones sobre la resolución que presentó el ministro de Trabajo, lo que tienen que hacer hacerle llegar las observaciones y lo debatimos. Y se debate. Y vemos cuál es la mejor salida a esto. Así y es. si hay que consultar al presidente de la República por algunas situaciones, lo hacemos, porque para eso es que es el presidente, para dar soluciones, y él siempre está dispuesto cuando se le llama o a algún sector le plantea una necesidad. Yo creo que es una excelente recomendación para el debate. Ya esta semana el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, ha tenido contactos con otros sectores y han comenzado en la promoción de la resolución del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias, Eulogia Familia, por esta conversación interesantísima, y muchas gracias a ustedes, amigos, por acompañarnos en el diálogo. Hasta luego.